Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción. Goku contempló a la mujer que se erguía ante él, y en lugar de lanzarse al combate como era su costumbre, un inexplicable deseo de abandonar aquel lugar lo asaltó. No es que algo en particular le impidiera retirarse, pero una sutil y molesta obligación lo mantenía ahí, latente, como un eco en la conciencia. Le habían salvado la vida, y en un giro desconcertante del destino, ahora se encontraba forzado a luchar. Qué ironía tan peculiar, pensó, mientras sus pensamientos se enredaban en la extrañeza de la situación. Pueden comenzar, murmuró Satoru, apenas disimulando su abulia, sentado despreocupadamente en una de las sillas circundantes. Sus ojos vagaban entre la figura inmóvil de Goku y la chica, cuyo hastío reflejaba el mismo anhelo de escapar de aquel enfrentamiento absurdo. ¿De verdad tengo que pelear contra ese tipo?, preguntó Maki, con un dejo de desdén, mientras el susodicho Satoru esbozaba una sonrisa apática y le hacía un vago gesto con la mano, señal inequívoca de que el enfrentamiento debía comenzar. Sin más preámbulos, Maki avanzó con un paso firme, su pierna se elevó en una danza violenta y su pie impactó de lleno en el estómago de Goku, cuyo cuerpo se tambaleó con el golpe, reflejando el dolor que ahora se abría paso en sus entrañas. Su rueda ha comenzado a girar, eso es ciertamente extraño, comentó Satoru Gojo con un tono despreocupado, mientras observaba el desarrollo del combate. Goku, finalmente, decidió avanzar, pero lo hizo de manera tan torpe, tan rudimentaria, que arrancó una risa burlona de los labios de Gojo. Los movimientos eran tan carentes de técnica, tan carentes de gracia, que incluso Maki quedó momentáneamente perpleja. ¿Sería alguna táctica sofisticada para desconcertarla? Dudosa, permitió que uno de los golpes desgarbados de Goku la alcanzara en el hombro, lo que la catapultó varios metros hacia atrás. «Vaya, qué fuerza», exclamó Satoru, un tanto desconcertado al observar cómo el hombro de Maki había sido grotescamente dislocado por el impacto. La contienda, en su inmutable decurso, parecía llegar a un epílogo inevitable, cuando Satoru, con un semblante apacible, pronunció con voz grave y cadenciosa: «La batalla concluirá aquí». Sus ojos seguían, con una indiferencia casi letárgica, los movimientos precisos de Maki, quien, sin vacilar, colocaba su hombro dislocado en su sitio con un brusco tirón, el dolor eclipsado por su insólita determinación. «Está bien», musitó ella, con una frialdad que desafiaba la gravedad del momento, «ese individuo pelea de manera extraña, pero ya está, no hay más que hacer. Me largo de aquí». Y, sin más, su figura se desdibujó entre los sinuosos caminos del lugar. «¿Y ahora qué?», inquirió Goku, la sombra de la incertidumbre dibujada en su rostro. Satoru, aún con la mirada prendida de la silueta de Maki, pensaba para sí: «Qué grosera». Luego, con un ademán lento, desvió su atención hacia Goku, quien aguardaba una respuesta más sólida. «Pues», comenzó Satoru, extendiendo la palabra como si dilatara un misterio insondable, «la verdad, no lo sé, jaja, puedes hacer lo que desees, después de todo, es tu vida, ¿no es así?». El suspiro de Goku pareció quebrar el aire tenso que los rodeaba. ¿Hubo alguna razón para este combate?, cuestionó, con la seriedad de quien busca respuestas profundas, pero Satoru, en su habitual ligereza, simplemente se giró, empezando a caminar hacia otro sendero. «Haz lo que quieras, Goku. Posees un don como hechicero y, después de todo, las puertas siempre estarán abiertas para que te unas a nosotros». El guerrero soltó otro suspiro, esta vez más prolongado, mientras el hambre insaciable volvía a recorrer su cuerpo como una sombra ineludible. «Tengo hambre», proclamó con voz apagada, dejando que su deseo se hiciera eco en el vacío. «Entonces, come algo», replicó Satoru con una sonrisa ligera, que parecía más una burla disfrazada de consejo. Pero Goku, lejos de encontrar gracia en la situación, lo miró con una severidad apenas contenida. «¿Es en serio?», replicó con tono agrio, «te lo dije antes de enfrentarme a esa mujer. Quiero un festín, y creo que me lo debes». Satoru, en un gesto tan enigmático como desinteresado, le esbozó apenas una sonrisa. Mientras tanto, Goku se desvanecía en el aire, como si el mismo tejido de la realidad hubiera decidido prescindir de su presencia.
Ah, ¿y ahora cómo salgo de este lugar? Se preguntó, acariciándose distraídamente el vientre, que emitía un gruñido sordo, símbolo inequívoco del hambre que lo atormentaba. Era una sensación molesta, casi hiriente, y, resignado, decidió deambular por el espacio incierto que lo envolvía. Sus pasos lo condujeron hasta un vasto edificio, de fisonomía ambigua, cuyas múltiples habitaciones parecían vacías y clausuradas, con puertas selladas o entreabiertas, revelando apenas su desolación. Un suspiro, cargado de fatiga, escapó de sus labios, mientras el cansancio mental se apoderaba de su ser. En lugar de abandonar aquel lugar inexplicable, optó por internarse en una de las habitaciones que yacían abiertas, como si le ofrecieran un respiro en medio de su desconcierto. Su mirada fue atraída por una nevera que contenía, con mezquina generosidad, un escaso rastro de comida. Sin vacilar, tomó lo que había y se dejó caer sobre la cama, en una postura de abandono absoluto. No le inquietaba la idea de ser descubierto, pues, al fin y al cabo, no había pedido ser transportado hasta aquel paraje insólito. Se permitió cerrar los ojos, y en cuestión de minutos, cayó en un sueño profundo y reparador. Sin embargo, al despertar, la noche lo envolvía con su manto gélido y hostil. Aún peor. El sueño se había disipado por completo, condenándolo a una vigilia interminable, sin más compañía que la soledad y el hambre que, nuevamente, comenzaba a aflorar. Lo verdaderamente extraño era que la puerta, antes abierta, ahora estaba cerrada, lo que despertó en él una ligera inquietud. ¿Había sido observado? ¿Acaso alguien lo había encerrado intencionadamente? Un escalofrío recorrió su espina dorsal ante la posibilidad de estar a merced de algún desconocido. Sin embargo, la molestia se diluyó tan pronto recordó al hombre de cabellos blancos que, de alguna manera, había sido el causante de todo aquello. El tedio lo envolvía como una neblina densa, y en su mente apenas se distinguía la difusa línea entre la realidad y el desasosiego, a tal punto que el persistente martilleo de su cabeza parecía la única sensación tangible en aquel vacío insondable. No obstante, y a pesar de todo, una ligera satisfacción lo invadía al percatarse de que el hambre, voraz compañera de días anteriores, había menguado hasta el borde de la indiferencia. ¿No era, acaso, este pequeño triunfo sobre el hambre un vestigio de que las cosas podían marchar mejor de lo que aparentaban? Sus ojos, oscurecidos por el cansancio, se aferraban a esta idea con una tenacidad inusitada. Tenía que encontrar la manera de escapar lo antes posible. Aunque ningún ser viviente aguardaba su regreso, la asfixiante soledad del lugar comenzaba a devorarle el espíritu, succionando lo poco que quedaba de su resistencia mental. El aire, viciado y carente de toda vitalidad, le arrancó un gruñido gutural que resonó en las paredes como un eco de su angustia. Quizá, si como un poco más, recuperaré la energía suficiente para huir de este abismo, murmuró para sí, su voz arrastrada por el cansancio y la desesperanza, mientras dirigía sus pasos hacia los refrigeradores repletos hasta el hartazgo de alimentos. No hubo siquiera un momento de tregua antes de que la calma tensa fuera rota por una voz, cortante como el filo de un cuchillo. ¿Qué haces aquí? La pregunta, lanzada como una flecha envenenada, provenía de Maki, cuyos ojos resplandecían con una seriedad implacable, su postura rígida y estoica como una estatua tallada en piedra. Goku, sin poder evitarlo, se estremeció levemente, sintiendo como una punzada de nerviosismo trepaba por su espina dorsal, aunque intentó devolver la mirada con igual firmeza. Pero por dentro, algo se quebraba. Bueno, el tipo, comenzó, con una pausa titubeante, mientras su memoria vagaba perdida, buscando un nombre que se le escapaba entre los dedos. El tipo, se me olvidó su nombre, pero él debía darme comida y no lo hizo, así que, bueno, me colé en este lugar y ahora no puedo salir. Sus palabras se entrecortaban, y su excusa, pronunciada con restos de comida aún en la boca, apenas se sostenía en el aire, como una hoja cayendo lentamente al suelo. La decepción se dibujó de manera palpable en el rostro de Maki, sus ojos reducidos a finas líneas de severidad. Con voz firme y sin titubeos, le respondió: para salir de aquí, debes ser miembro de la Academia de Hechicería. Goku, sorprendido, frunció el ceño, procesando la información con una curiosidad involuntaria. Oh, ¿con qué es eso? Entonces, ¿básicamente me están obligando a unirme?
Preguntó Goku, mientras Maki, con un suspiro que contenía toda la pesadumbre de un destino ineludible, asentía con desgana. Sí. Aunque tendrás que esperar que alguien venga a sacarte de aquí, porque yo no puedo, y el idiota de los ojos vendados no va a aparecer, o eso creo. La verdad, no me importa, solo te estoy diciendo lo que sucederá. Goku la miró con una sonrisa leve, que parecía emerger desde la raíz de una tranquilidad inexplicable, mientras Maki lo observaba con aquella mirada acerada, altiva, que no buscaba rival, sino sometimiento. ¿De qué te ríes?, preguntó ella, su voz goteando un retintín de fastidio. Goku apenas amplió su sonrisa, un gesto que, a ojos de Maki, fue suficiente para que su irritación brotara más furiosa, como un río contenido demasiado tiempo. Con un movimiento brusco, casi instintivo, Maki alzó el bastón que sostenía y golpeó la cabeza de Goku, con la fuerza suficiente para hacer girar de manera súbita y ruidosa la rueda que colgaba sobre él. ¿Qué es eso?, preguntó Maki, su ceño fruncido revelando una mezcla de curiosidad y molestia. Goku se encogió de hombros, una sombra de confusión nublando por un segundo su expresión, antes de que volviera a su habitual serenidad. Desde hace unos días la tengo encima, respondió con voz despreocupada, como si hablara de algo intrascendente. No sé realmente qué es, pero no parece importante. Mientras decía esto, le ofreció un pan a Maki, quien lo miró directamente a los ojos, fría y distante, sin dignarse a dar las gracias, como si el gesto fuera un mero trámite del que prefería desentenderse. No es importante para mí, tampoco, murmuró ella, su tono cortante, aunque teñido por una ligera vacilación. No es que me importe de verdad, pero bueno, ya me largo. Buena suerte saliendo de aquí. Y cuidado con entrar en mi habitación, es la 211. Si entras, juro que te mato. Sus últimas palabras, pronunciadas con un sonrojo apenas perceptible en su rostro, cargaban una amenaza que, lejos de intimidar a Goku, lo dejó perplejo. Asintió, con un gesto torpe, mientras el miedo latente se mezclaba con una admiración invertida, como quien se siente atraído por el abismo mismo, aunque el vacío puede devorarlo. Itadori se hallaba inmerso en un periplo lánguido por los intrincados corredores del edificio, como si el destino le hubiera encomendado la búsqueda esquiva de Megundi, quien, por motivos insondables, parecía haberse desvanecido en el éter. Su habitación, otrora tangible y cercana, ahora se desdibujaba en una inexistencia implacable, como si hubiera sido tragada por las fauces del olvido. Con cada paso que daba, un eco sordo resonaba en los muros, pero el final del recorrido era siempre el mismo, un retorno cíclico e inmutable a la posición de origen. Intentó salir, mas la salida le fue negada, y la repetición de su movimiento, condenada a un patrón inquebrantable, le provocaba una exasperación creciente. La ira le surgía, no solo por la ausencia de su amigo, cuya presencia urgía, sino también por la tediosa inactividad que impregnaba el lugar. El edificio, vasto y repleto de innumerables aposentos, parecía devorado por un vacío inconmensurable. Sus habitaciones, invariablemente vacías, como si ningún ser viviente osara ocuparlas, producto tal vez de una hechicería tan enajenante que volvía imposible la mera concepción de llenarlas. Resuelto a alterar el fatídico bucle que lo atormentaba, Itadori, en un gesto de rebelión desesperada, destrozó una de las puertas. Sin embargo, al girar sobre sus pasos, el resultado fue desconcertante. La puerta, intacta, se erguía como si jamás hubiera sufrido violencia alguna. Comprendió entonces, con la lucidez sombría de quien reconoce un enigma intratable, que se encontraba atrapado en una suerte de maldición o ardid sobrenatural. Todo parecía gobernado por una distorsión espaciotemporal que jugaba con las leyes mismas de la realidad, torciendo el flujo del tiempo en un ciclo perpetuo de retorno. Aquella fue su deducción, precaria pero certera, aunque en el fondo sabía que, de algún modo, este fenómeno escapaba a la simple lógica. Maki se percató de la misma desventura, dándose cuenta de que, debido a la imprudencia de Goku, ahora se verían confinados en aquel claustrofóbico rincón, hasta que, finalmente, el director tuviese a bien concederles el esquivo permiso para permanecer en la Academia de Hechicería. Un resoplido escapó de sus labios, revelando la fastidiosa incomodidad que le producía la situación.
tenía previsto emplear el tiempo en menesteres de mayor relevancia, como entrenar o, por lo menos, satisfacer su necesidad de alimento, pero ahora se hallaba enclaustrada en ese pasillo inhóspito, flanqueado por habitaciones vacías, un remanso de tedio donde el eco de su frustración parecía reverberar sin fin. Suspiró de nuevo, con la certidumbre de que, si alguien más compartía ese espacio olvidado, padecería los mismos tormentos que ella. Eventualmente, pensó, habría de cruzarse con alguna presencia, tal vez Itadori, tal vez Goku, o quizás con alguna figura anónima. Sin embargo, ese pensamiento apenas arañaba su interés. Lo que verdaderamente anhelaba era que alguien, cualquiera, percibiera la gravedad de la situación y acudiera a socorrerles, o que el director, en su imponente autoridad, decidiera finalmente reconocer a Goku como un potencial aprendiz de hechicería. Aunque, en lo más recóndito de su mente, Maki sabía que aquel muchacho no albergaba el más mínimo deseo de convertirse en hechicero. Este hecho le resultaba intrascendente. No era de su incumbencia lo que Goku pretendiera o no con su destino. Consciente de la inutilidad de seguir aferrada a esos pensamientos, permitió que se disiparan, vagando en el limbo de su memoria. Se dirigió a una de las numerosas habitaciones, difícil precisar cuántas, pues recurría a varias, ya que poseía tantas armas malditas que le resultaba engorroso almacenarlas en un solo lugar. Por ello, ocupaba varias de las estancias desocupadas, transformándolas en almacenes improvisados para sus artefactos prohibidos.